Me presento, yo soy Maximiliano Breidobey, soy fiscal del caso del equipo de Fiscalía de Delitos Violentos contra las Personas. En el módulo anterior ustedes han visto lo que es la lógica del sistema por audiencias, cuál es el objeto de cada una de las audiencias, cómo está armado un sistema de audiencias, qué rol tiene una oficina judicial y qué rol va a tener el Ministerio Público Fiscal en este sistema adversarial donde hay un juez que es imparcial, imparcial e independiente, que va a estar sentado frente a las partes y va a decidir en base a lo que escuche en esa audiencia y no puede apartarse de lo que escuche en esa audiencia. Esto es importante en cuanto a la explicación del módulo 1 y la introducción en este segundo módulo. Más adelante van a ver específicamente las salidas alternativas y cómo funciona el sistema en términos de descomprimir y descongestionar, como para que los casos que sean seleccionados puedan tener la mayor atención por parte del Ministerio Público Fiscal y prepararlos con una vista a lo que se espera, que es el juicio, ¿no? Independientemente que pueda haber algún tipo de acuerdo en una etapa intermedia. Bien, el Código Procesal tiene algunos principios en su primera etapa, pero hay uno que es central, que es el artículo 22 del Código Procesal de Nación, que establece la solución del conflicto. Digo que es central y medular porque se posiciona desde un lugar que es abandonada o desterrada esa idea de búsqueda de la verdad en el proceso y aparece el conflicto como eje del sistema procesal. Es más, dicen, tanto los jueces como los fiscales procuran la solución del conflicto. Acá está la diferencia con otros códigos, como el Código Procesal de Neuquén, que lo tiene en el artículo 17. El Código Procesal de Neuquén específicamente habla de la solución del conflicto primario. En el caso del Código Procesal de Nación, específicamente habla del conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible. El hecho de que marque esta diferencia, por un lado, no es un aspecto positivo, sino que establece claramente de que no cualquier hecho de la vida cotidiana es la que va a solucionar la Fiscalía y el juez, ¿no? Sino que es aquel hecho que sea punible, con lo cual estamos hablando a priori de una evaluación de un delito. En términos prácticos es muy bueno que se haya incluido esta excepción porque ustedes ya conocen que hay una crisis periférica de lo que es el sistema procesal penal, que es la falla o el dilatamiento de los procesos de otras ramas, de otros fueros, como el de familia, como el civil, y muchas veces vienen a litigar al proceso penal cuestiones que tardarían años de resolverse en el proceso de familia o el civil. Llámense las cuestiones que tienen que ver con usurpaciones, que no lo son, o las cuestiones generalmente que ven con las estafas, cuando son incumplimientos contractuales, o los problemas de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o impedimento de contacto, cuando tampoco llega a conmover el bien jurídico protegido, no llega a lesionar el bien jurídico protegido porque es un border y vienen por esta cuestión de solucionar el conflicto primario de manera rápida a sede penal y colapsa también el sistema, colapsa la mediación, colapsa la conciliación porque vienen justamente todos a litigar o a pleitear cuestiones que no son propias del derecho procesal penal a esta sede. Este límite de hecho punible claramente hace una gran diferenciación de lo que es delito y lo que no es delito. O sea, lo que es delito, hay una solución del conflicto primario. ¿Hay algún límite a la solución del conflicto primario? Eso sí. Los criterios de oportunidad ponen un límite claro a la solución del conflicto primario y lo hace básicamente en tres cuestiones que dicen en estos casos no se va a aplicar un criterio de oportunidad, una solución alternativa. La primera de ellas es cuando sea un funcionario público por un hecho propio de la función pública. El Código Procesal de Nación no hace diferencia entre delitos dolosos y culposos. Vale decir que entiende que ningún tipo de delito cometido en la función pública es pasible de una solución alternativa. A diferencia de otros códigos como los códigos del procesal de Neuquén y el anteproyecto del Código Procesal de Río Negro, que claramente deja reservado solamente a los delitos dolosos. Los delitos culposos
donde puede, por ejemplo, entrar el peculado, culposo y algunos delitos que tienen que ver con la función pública, incluso algún accidente de tránsito dentro del ejercicio propio de la función pública, quedarían exentos, o mejor dicho, sería pasible de aplicación de una salida alternativa a un criterio de oportunidad. En el Código de Nación, al no hacer la diferencia, se encuentran comprendidos todos los tipos de delitos cometidos por un funcionario público en ejercicio de funciones, es decir, dolosos y culposos. La segunda excepción es aquella que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con violencia doméstica o género. Claramente el Código Procesal de Nación hace también una diferenciación entre las aplicaciones de las salidas alternativas en este tipo de casos de los otros casos. En estos casos dice no se va a aplicar una salida alternativa y claramente y expresamente lo dice el legislador, con lo cual también a futuro esto se va a complementar, me imagino, con directivas de la Procuradora General, de la Fiscal General o quien está a cargo de ensamblar la política de persecución penal, porque esta es la tercera, ¿no? Cuando directamente por una directiva de la Procuradora que tiene que ver con cuestiones de política criminal, establezca que en algunas cuestiones no se aplican los criterios de oportunidad. Y esto tiene que ver justamente con interés público prevalente, que tiene que ver con estrategias que puede diseñar la Fiscalía General en base a alguna conflictividad particular, donde digan queremos atacar este tipo de delitos y no vamos a permitir ninguna salida alternativa. A modo de ejemplo, cuando se quiso hacer un combate contra la delincuencia que tenía que ver con el robo de autos, básicamente no es que se fue a atacar el robo propiamente dicho, sino que se fueron contra los desarmaderos de autos. La figura específica es el encubrimiento, que parecería ser una figura penal que muchas veces pasamos por alto o dentro del trámite de la lógica del Código Procesal termina en un archivo o se va diluyendo en la lógica del trámite del expediente, y lo cierto es que es un delito muy fácil de investigar, es un delito muy fácil de probar porque la mera tenencia con la sospecha de su procedencia es suficiente y supónganse de que quieren atacar específicamente ese tipo de delito. Bueno, la Fiscalía General bajará una directiva que dirá no se aplica por un tiempo, porque puede ser también por un plazo, criterios de oportunidad o salida alternativa para los delitos de encubrimiento en estas circunstancias. Esto es una forma de bajar claramente una línea de política criminal. Esto básicamente para ubicar el conflicto como centro neurálgico de este andamiaje del Código Procesal, donde se abandona ya así la búsqueda de la verdad. Nosotros vamos a investigar y vamos a preparar nuestros casos, pero sí con un filtrado previo que nos va a decir cuáles son los casos importantes y cuáles son los casos importantes con probabilidad de éxito.